Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre un tema que son las medidas de bioseguridad para la atención de pacientes con COVID-19. Primero recordar que esto es una emergencia desde diciembre del 2019 que se identificaron los primeros casos en Wuhan, China. Vamos a hablar un poco sobre la clasificación del SARS-CoV-2, recordar un poco que la familia es los coronaviridae y que hay varios géneros, los alfa, los beta, los delta y los gamma, que los alfa y los beta son los que hacen infección en el hombre, de aquí se derivaron el SARS y el MERS y actualmente pues es el SARS-CoV-2. Hay que hablar un poco sobre la transmisión para entender los elementos de protección personal. Hay que identificar el tipo de transmisión de este virus. Lo que hemos identificado hasta el momento es que las transmisiones por medio de gotas y también por medio de contacto. El contacto puede ser directo o indirecto. Se transmite también por medio de aerosoles y hay unas precauciones especiales que tenemos que tener en el momento del contacto del paciente. Eso lo hablaremos más adelante. Se ha visto también documentado que se puede transmitir por medio del contacto de secreciones como el tipo de heces. Hasta el momento sabemos que tenemos más de 300.000 casos confirmados en el mundo y esta cifra sigue creciendo cada día más. Por eso es importante conocer los mecanismos de transmisión, los elementos de protección para frenar un poco más esta transmisión. La CDC como tal nos indica unas recomendaciones que tenemos que seguir para disminuir la transmisión de este virus. Hay 7 recomendaciones, pero nos vamos a enfatizar un poco en las 4 primeras. La principal es minimizar la posibilidad de exposición. La CDC hace mucho énfasis en esta primera que tenemos que tener siempre. La segunda es tener la adherencia a las precauciones estándar y basadas en la transmisión, la ubicación del paciente y por último las precauciones que generan aerosoles. Como tal, el primer punto, minimizar la posibilidad de exposición. Recordar que a nivel de las instituciones prestadoras de servicio se deben generar planes o estrategias para tener menor contacto con este virus. Como tal, a nivel de consulta externa hay que reprogramar nuevamente las citas. A nivel del triage, debe ser un triage rápido, seguro, tiene que tener un aislamiento del paciente inmediatamente se conozca que el paciente es un sintomático respiratorio y se debe garantizar la entrega de una mascarilla quirúrgica al paciente sintomático en el momento del ingreso. Como tal, se puede hacer un pre-triage, digamos, se han instaurado políticas en diferentes instituciones, como es la política de hacer triage por fuera de los hospitales a los sintomáticos, eso sí, asegurando que se entregue la mascarilla para prevenir la posibilidad de exposición a otros pacientes o al personal de salud. Las cirugías ambulatorias se deben cancelar y este punto es importante que es la restricción de accesos a familiares, no solamente en el servicio de urgencia, sino en el servicio de hospitalización y más que todo en la unidad de cuidados intensivos. La limpieza y desinfección adecuada de los pasillos, de la habitación del paciente, la unidad de cuidado de intensivo y del quirófano es de especial importancia y se debe tener muy en cuenta. Más adelante vamos a hablar del tipo de limpieza y qué productos debemos utilizar. La distancia entre los pacientes y el personal es un punto importante, ya que dependiendo de la transmisión del virus, vamos a ver que hay una distancia ya identificada entre paciente y paciente o paciente y personal. Un punto importante es la adherencia a las precauciones estándar y basadas en la evidencia. Aquí nombramos al doctor Ignaz Phillips, que fue el doctor que nos enseñó un poco sobre la limpieza de manos. Él nos dice que él identificó por primera vez en las pacientes puérperas que el lavado de manos disminuía la infección puerperal y desde ahí sabemos que tenemos que hacer limpieza de manos en 5 momentos. Recordar que son 2 antes del contacto del paciente y 3 posteriores. Adicionalmente a la higiene de manos que ya como personal de salud conocemos, recordar que también se debe utilizar la higiene de manos después de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, o después de tener contacto directo con personas enfermas o su entorno. Indispensablemente también, si no se puede hacer el lavado de manos, se puede utilizar un alcohol gel por encima de 60-65% y recordar que siempre que se haga la higiene de manos, esta debe durar entre 40 y 60 segundos. Es de vital importancia hacer educación no solamente al personal de salud, sino también a los familiares. Ellos deben conocer los 5 momentos y también deben conocer que hay que aumentar el número de veces que se haga higiene de manos en general en el día. Así no estén en contacto con un paciente, así estén en la casa, en el trabajo o haciendo cualquier actividad, el número de higiene de manos que se haga en el día debe aumentar. El contacto estrecho, como habíamos hablado, pues
Se conoce que el virus se transmite por gotas. Las gotas aproximadamente tienen un tamaño de 5 micras, lo que hace que en el momento que el paciente estornude o tenga tos, las gotas salen, pero salen, digamos, hasta una distancia documentada hasta 1 o 2 metros. Es por el tamaño de la gota que la gota tiende a caer, como lo muestra la imagen. Entonces, se debe tener estas precauciones, digamos, en el servicio de urgencias, tener una distancia entre los pacientes y entre el paciente y el personal de atención de triage o el personal de atención de enfermería. Estas son diferentes estrategias que se han creado, se han puesto, digamos, afuera de los hospitales o en el momento de triage, las indicaciones de los lugares donde el paciente debe estar. Esto para prevenir la propagación. Como tal, vamos a hablar de los elementos de protección personal. Sabemos que los elementos que nos ha recomendado la CDC y la OSHA son estos elementos básicos. La mascarilla simple o quirúrgica, la N95 dependiendo de los casos, gafas o protector facial, guantes estériles y una bata desechable que debe ser antifluidos. Vamos a hablar un poco en esta diapositiva del lugar donde se encuentra el personal de salud y el paciente y dependiendo de lo que se esté desempeñando el personal de salud, qué tipo de elementos de protección debe utilizar. En general, el paciente que esté en urgencias, hospitalización, unidad de cuidado intensivo, el paciente siempre debe tener una mascarilla quirúrgica. Solamente el paciente debe tener una mascarilla quirúrgica y eso sí lo tolera. Si el paciente no tolera la mascarilla, puede, digamos, hacer protección con un elemento de papel o puede ser también la protección con cualquier, digamos, trapito o camiseta que tenga a la mano. Pero se debe siempre garantizar al paciente que se le dé la mascarilla. El personal de salud como tal que tenga contacto directo con paciente con sospecha de COVID, pero que no genere aerosoles, debe tener los elementos de protección. La mascarilla quirúrgica, el visor o careta, la bata manga larga antifluido, los guantes no estériles y opcionalmente el gorro. Siempre recordar que el personal de salud tiene que tener un vestido quirúrgico debajo de la bata. Ese es un uniforme que usted se pone al ingresar al hospital y usted se retira al momento de salir del hospital. Ese uniforme usted no debe caminar por fuera del hospital o llegar a la casa con él puesto. Es un uniforme que solamente va a utilizar en el servicio del hospital. Adicionalmente, el trabajador de salud que tiene contacto con pacientes que generen aerosoles, sí se recomienda el N95 adicionalmente al resto de elementos de protección. Recordar que en el manejo quirúrgico, en los pacientes que requieren algún tipo de intervención quirúrgica, siempre se debe utilizar el N95, las polainas y los gorros siempre deben utilizarse en todo el personal y es indispensable que en la sala de cirugía siempre esté cerrada, que minimice la entrada y salida de cualquier tipo de personal. El personal de limpieza es un personal que sí debe tener unos elementos adicionales. En ellos no se recomienda la N95, sino la mascarilla quirúrgica. Ellos sí deben tener unas botas o zapatos cerrados y los guantes deben ser los guantes de caucho largos. Hay que tener cuidado en el personal acompañante del paciente. Las personas que están acompañando a los pacientes tienen que tener sus elementos. ¿Cuáles? La mascarilla, la bata y los guantes. La ACMI como tal tiene una recomendación que dice que se recomienda el uso de mascarilla estándar durante la actividad laboral para todo el personal de servicio de urgencias. Es una recomendación que podemos tomar, pero solamente para el personal que está en el servicio urgente. Como tal, también nos hace una recomendación que en las salas que se consideran ERA, donde pueden generarse aerosoles, se recomienda que todo el personal utilice máscaras de N95. Este cuadro de acá es para mostrarles en las áreas públicas lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud es que no retienen elementos de protección personal para caminar por los parques o cuando van a ir a un centro comercial o un supermercado, no requieren elementos de protección. ¿Quiénes sí recomiendan que tengan por lo menos un tapabocas? Los pacientes inmunocomprometidos, que estén en procesos oncológicos, el paciente adulto mayor con múltiples comorbilidades, sí recomienda que por lo menos en el momento de asistir a una consulta, asistir al hospital o en lugares donde hay bastante aglomeración, sí utilicen los elementos de protección. Ya como conocemos un poco los elementos, vamos a hablar de cómo utilizarlos y cómo retirarlos. La mayoría de las contaminación de los pacientes, de los empleados de la salud, ha sido en el momento de retirarse los elementos de protección.
Hay, digamos, múltiples guías que nos indican cómo debe ser, digamos, el paso a paso de los elementos, pero cada entidad de salud debe establecer un protocolo en su unidad de atención como tal. Nosotros tenemos varias formas de utilizar los elementos de protección. Esta es una que nos indica el Consenso Internacional de Neumólogos. Nos dice que los elementos de protección, pues tenemos que tenerlos como un kit a la mano, digamos en el servicio de urgencias, hospitalización de unidad de cuidado intensivo, todo el personal que esté a cargo debe saber dónde está su kit conformado con todos los elementos. Primero usted lo que hace es que se pone la bata manga larga, se la abrocha por detrás, posteriormente usted se pone su tapabocas dependiendo del procedimiento que va a hacer, quirúrgico o N95, se pone sus gafas o careta, no hay necesidad de ponerse las monogafas y encima la careta, ¿no? Si usted quiere lo puede hacer, si no, con las gafas basta. Posteriormente usted se pone los guantes. Los guantes deben estar por debajo de la manga y hay un consenso que nos dice que podemos utilizar doble guante. En nuestro hospital el consenso va a quedar que utilizamos doble guante para la atención de estos pacientes. ¿Por qué? Más adelante les voy a decir. Entonces el primer par de guantes va por debajo y el segundo par de guantes va por encima de la bata. Para retirarse los elementos siempre hay que tener precaución porque usted tiene sus manos contaminadas y los elementos también están contaminados. Primero lo que hacemos es que en este que nos dice el consenso es que primero usted se quita la bata y adicionalmente se quita los guantes. Cuando hace esto, usted debe lavarse las manos con agua y con jabón. Si tiene el alcohol glicerinado, se lo hace. Posteriormente usted se quita la mascarilla, pero recordar que no tocarla en el frente porque el frente está contaminado. Usted debe hacerlo por detrás. Se quita la mascarilla y se quita el tapabocas por detrás y hace nuevamente higiene de manos. Esta es una secuencia que nos recomienda la CIN, es una secuencia parecida, pero recordar siempre lo que nos dice ellos, que recordar que cada vez que usted haga algún tipo de procedimiento tiene que hacerse la limpieza de las manos. El que nosotros recomendamos, como dijimos, es doble guante. Usted al finalizar el procedimiento, usted se quita el primer par de guantes y hace limpieza, higiene de manos con los segundos par de guantes puestos. Posterior a eso, usted se retira la careta y recordar que la careta está contaminada. Usted puede en ese mismo momento, si tiene los utensilios para hacer limpieza de la careta con alcohol al 70%, por delante, por detrás, por los lados, le hace el respectiva limpieza. Posterior a eso, usted se quita el tapabocas, recordar que no hay que tocar la parte interna del tapabocas, por ejemplo, si es un N95, porque lo contaminaría. Ahí mismo usted se hace higiene de manos y posterior a eso se quita la bata desechable, la bota, se quita el segundo par de guantes y se hace nuevamente higiene de manos. Eso es lo que queremos, es evitar el 100% el contacto del personal de salud. Hay que tener muy en claro la ubicación del paciente sintomático que ingresa al servicio de urgencias. El paciente debe estar en un cuarto aislado con presión negativa o una ventilación natural con flujo de aire. Nosotros recordar que en nuestras instituciones donde trabajamos no contamos con presión negativa hasta el momento, por lo cual sí se requiere una ventilación natural. Lo que nos hacen la recomendación las guías es que el personal debe ser único para la atención del paciente, minimizar el personal que ingresa a la habitación o la sala donde se encuentra el paciente con sospecha o diagnóstico de COVID. Se tiene que tener un personal, digamos, una brigada ya establecida para la atención de estos pacientes. En caso de que el paciente requiera un traslado, hay que usar una mascarilla quirúrgica por parte del paciente, esto ya lo habíamos hablado, y hay que minimizar los traslados del paciente. Si usted le va a hacer una radiografía, TAC o algún tipo de procedimiento que requiera, tratar de que sea la radiografía portátil o si es algún tipo de procedimiento quirúrgico, tratar de que sea en la habitación del paciente. Los elementos para el paciente, la atención del paciente deben ser únicos y siempre limpiarlos con alcohol al 70. Se recomienda que la ropa sucia de la habitación del paciente, por ejemplo, las sábanas, compresas, que se utilicen sean depositadas en una bolsa roja y se manejen como un riesgo biológico. Digamos, no se pueden botar en el compresero normal donde están todos los pacientes porque sería una transmisión, digamos, cruzada entre pacientes. Entonces debe ser manejada como riesgo biológico. Esa bolsa debe ser inmediatamente llevada al área de lavandería y en el área de lavandería se debe lavar con unas precauciones diferentes. Esto lo tenemos que tener muy en claro
y tenemos que grabárnoslos porque son los procedimientos que pueden producir aerosoles. El hecho de producir aerosoles significa que el contacto puede ser mucho más fácil entre el virus y el hospedero, por lo cual hay que utilizar una mascarilla de alta eficiencia, una mascarilla tipo N95 o similares. Estos procedimientos, como son la intubación orotraqueal, procedimientos como la fibrobroncoscopia, la toma de muestras respiratorias por parte del personal de terapia, así como la aspiración de secreciones, ojo, nebulizaciones, requieren N95. Reanimación cardiopulmonar, importante la reanimación cardiopulmonar, N95. Cualquier dispositivo de ventilación mecánica no invasiva, CPAP, BiPAP, el periodo expulsivo de trabajo de parto, el uso de oxígeno alto flujo requiere N95. Alto flujo, recordar por encima de 6 litros, ya es un productor de aerosoles. Procedimientos odontológicos, autopsias y la radiología que requiere anestesia general. Como tal, lo que nos indica la guía es tratar de minimizar lo que podamos este tipo de procedimientos. Si el paciente, digamos, requiere pues un oxígeno a alto flujo, pues tratar de minimizar. Si tenemos la posibilidad de hacer una intubación traqueal, pero que sea en un circuito cerrado, todo eso tenemos que tener la precaución. Recordar un poco los respiradores o mascarillas de alta eficiencia, la que más utilizamos en nuestros medios N95, pero tenemos unas similares dependiendo de lo que filtran, pero hay que tener precaución con su uso, ¿no? Recordar que el uso continuo hasta máximo 8 horas. En caso de no realizarse el uso continuo, la CDC sugiere limitar el número de reusos por dispositivo a máximo 5. Recordar que usted en el momento que se quita la mascarilla no puede tocarla por dentro porque la contamina. Y segundo, lo ideal es que tengamos una bolsa donde guardar la mascarilla sellada para poder volver a reutilizarla. En caso de que la mascarilla se doble, la mascarilla pierde su utilidad y debe ser desechada. En el personal de salud, el vello facial o barba puede evitar el ajuste adecuado al respirador y nos puede exponer a contaminantes. Otras medidas de bioseguridad que tenemos que tener en la atención del paciente con COVID es la desinfección de superficies. Recordar en el lugar en nuestra estación de donde tenemos los pacientes, desinfectar los teclados con frecuencia. El virus puede sobrevivir en superficies inanimadas hasta por 72 horas y a temperaturas elevadas y generalmente está viable en el plástico hasta 72 horas, pero también puede estar viable en cartón, en madera, en otro tipo de superficies, por lo cual es importante siempre desinfectar lo que estemos tocando a menudo. Se recomiendan los teclados desinfectarlos 3-4 veces al día con alcohol al 70 o amonio cuaternario. Los elementos de atención del paciente, como son los fonendos, sensores de pulsoximetría, termómetros, si podemos garantizar que sean solo del paciente, se debe hacer. Si no, se deben ser desinfectados con alcohol al 70 o soluciones de amonio cuaternario entre cada uso. Ojo, en los pacientes de unidad de cuidado intensivo, los ecógrafos deben ser limpiados con soluciones de amonio cuaternario después de cada uso. Esto es de vital importancia porque de esta manera prevenimos el contacto entre personal de salud. Hay varios tipos de desinfectantes que son activos contra el virus. Los que más conocemos son el etanol, el formaldehído y el peróxido de hidrógeno, igual también el cloruro, pero en los que mayor hace reducción del virus es el etanol, el formaldehído y el peróxido de hidrógeno. Hay que reconocer también el tiempo de exposición que deben tener estos desinfectantes en las superficies, entre 30 segundos hasta 1 minuto y 10 minutos. Esto es de vital importancia de tenerlo en cuenta en el momento que vamos a hacer desinfección de las áreas. Como tal, en los elementos de protección en el paciente con COVID-19 no se recomienda utilizar monos. Las polainas sí han visto que son fuentes para trasladar el virus. Las botas no se recomienda a menos que sea el personal de limpieza y el gorro es de elección de cada personal. Ya habíamos hablado de doble guante, pero eso depende del protocolo de cada institución. Manejo de unidades de cuidados intensivos y cirugía. Lo que nos dice el consenso de neumología es que el personal médico y enfermero que se desenvuelve en el cuidado de unidad de cuidado intensivo debe utilizar N95. Eso es lo que nos dice el consenso de neumólogos. Pero el consenso colombiano nos dice que en la unidad de cuidado intensivo y circuito cerrado de ventilación es suficiente para asegurar que no haya exposición a aerosoles. Por ende, se debe utilizar la mascarilla quirúrgica. Sin embargo, cualquier violación del circuito cerrado de ventilación, como la intubación orotraqueal, extubación voluntaria o involuntaria, aspiración de secreciones no cerradas, debe utilizarse el N95 durante un máximo de 3 horas desde el control de la exposición. Ojo,
Recordar que todo el proceso en el quirófano debe utilizarse en N95. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener las precauciones con elementos de protección? Eso no está muy bien establecido. Lo que nos dice la OMS es que se deben aplicar las precauciones en todo momento hasta que el paciente se encuentre asintomático. Ellos nos informan que todavía no tienen una información completa sobre esta recomendación. Lo que nos dice el consenso de neumólogos es que como medida de precaución, el paciente tratado o aislado debe ser dado de alta solo después de que tenga 2 muestras negativas con más de 24 horas de diferencia, 2 PCR negativas. Esta recomendación nos los hace la SIN, dice que se sugiere en caso de disponibilidad, ojo, mantener el aislamiento de pacientes infectados hasta la obtención de 2 pruebas negativas consecutivas. Claramente no tenemos en este momento la disponibilidad, por lo cual nos recomienda extender el aislamiento de pacientes infectados hasta completar el periodo máximo registrado de diseminación viral, que es desde 14 a 28 días. Este es un estudio muy bonito, es un estudio del doctor Kim, es un estudio que hizo en Corea. Él tomó los primeros 2 pacientes provenientes de China con diagnóstico de SARS-CoV-2 por medio de PCR. Y lo que él identificó es que les hacía unas cargas virales tanto en tracto respiratorio superior, que es la línea azul, y en tracto respiratorio inferior, que es la línea naranja. Esta paciente que tuvo sintomatología desde el día 1 fue clasificada como una sintomatología moderada y él lo que evidenció es que en la primera semana las cargas virales tanto en superior como inferior eran elevadas y desde el día 7 las cargas virales empezaban a disminuir. Al día 15 de tratamiento médico fue tratada con lopinavir y ritonavir. El día 15 las cargas virales en esta paciente tanto en el tracto respiratorio superior e inferior fueron negativas. Este segundo paciente fue un paciente clasificado como leve. El paciente no tuvo ninguna sintomatología, solamente una alteración en la garganta, hasta el día 14 que empezó a presentar fiebre, mialgias y posteriormente tos. Él igualmente tomó cargas virales en tracto respiratorio superior e inferior. Lo que nos indicó este paciente es que al día 25 el paciente permanecía con cargas virales detectables bajas, pero detectables en tracto respiratorio superior. Este estudio lo que nos abre un poco es que nos tenemos que entender que el espectro clínico de la enfermedad puede ser muy heterogéneo dependiendo de la sintomatología y gravedad del paciente. Sabemos que la carga viral alcanza su pico máximo en la primera semana y debe empezar a disminuir hacia la segunda semana. Este es otro estudio que se hizo en Guangdong, China. En este estudio se utilizaron se estudiaron 18 pacientes sintomáticos, todos con pruebas positivas, y se detectaron también las cargas virales en hisopados nasales y de garganta. Ese arriba es el hisopado nasal, ese abajo es el hisopado de garganta. Se diferenciaron varios grupos, fueron 3 grupos, el grupo de sintomatología grave, que son los rojos, moderada azul y negro son los leves. Lo que el doctor nos quiso identificar con este estudio es que al día 15 de sintomatología, el paciente, la mayoría de los pacientes en tracto respiratorio superior ya tenían las cargas virales negativas, indetectables. Solamente 2 pacientes por encima del día 15 tuvieron cargas virales detectables bajas. En estos pacientes fueron pacientes de sintomatología leve. Este tracto respiratorio inferior nos identificó lo mismo. Al día 15 la mayoría de los pacientes ya tenían unas cargas virales indetectables. Este último estudio es un estudio donde evaluaron 76 pacientes. Se tomaron 2 brazos, el primero un brazo de sintomatología leve y un segundo brazo con sintomatología severa. Se hicieron igual cargas virales y lo que identificó este estudio es que la carga viral media de los casos graves fue alrededor de 60 veces mayor que la de los casos leves y que el aclaramiento viral era más temprano en los pacientes que tenían casos leves. Este estudio lo que nos indica es que los pacientes con COVID grave tienen a tener una carga viral elevada y un periodo de eliminación del virus más largo, ¿ok? Entonces, este hallazgo sugiere que la carga viral podría ser un marcador útil para evaluar la gravedad, pero también puede ser un marcador útil para evaluar el tiempo que tenemos que tener exposición. Como tal, el consenso en España lo que nos dice es que debemos mantener hasta 21 días, que ellos han identificado las cantidades, los casos de genomas hasta 21 días, pero como nos dice la Sociedad Colombiana de Infectología, hasta 28 días es la sintomatología del paciente. No tenemos en este momento la disponibilidad de hacer cargas virales, por lo cual debemos mantener el aislamiento. Así el paciente ya no esté sintomático al día 15, pero es un paciente hospitalizado, leve, moderado, severo, debemos mantener
los elementos de protección hasta el día 28 si el paciente todavía se encuentra hospitalizado. Estos son unos datos para tener en cuenta. Lo que nos dice esto es que en China se han detectado más de 3.300 trabajadores de la salud infectados por este COVID. En Italia el 20% de los trabajadores fueron infectados, un porcentaje falleció. Esto con el ánimo de inculcar un poco el tener los elementos a la mano, en tener las pautas una a una, seguir en el momento de utilizar adecuadamente los elementos de protección, en el momento de retirarnos los elementos de protección y recordar que estamos expuestos también a este virus. Como tal, esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, es un llamado porque el mal uso de las mascarillas como tal ha hecho que aumenten los costos innecesarios y adicionalmente crea una falsa sensación de seguridad que puede conducir al abandono de otras medidas esenciales en la población. Estas medidas esenciales como la higiene de manos. Además, el uso incorrecto de una máscara puede dificultar su efectividad para reducir el riesgo de transmisión. Si usted no sabe cómo usar la máscara, si usted no tiene indicada la máscara, usted no debe usar la máscara. Adicionalmente, al llamado que nos hace la OMS es que no hay reserva mundial para los elementos de protección, el suministro de batas y gafas va a ser insuficiente, la demanda mundial impulsada por el número de casos y la información errónea, compras de pánico y almacenamiento dará como resultado una mayor escasez de elementos a nivel mundial. La capacidad para expandir la producción es limitada y la demanda actual de respiradores y máscaras no puede satisfacerse, especialmente si continúa el uso inapropiado y extendido de los elementos de protección personal. Es un llamado a nosotros como personal de salud a inculcar esta educación a los pacientes, a los familiares, a los demás personal. Es nuestro deber inculcar la información. Gracias.